Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Y Automotriz Varona, el respaldo hace la diferencia. Presentamos en Canal 11 Televisión Aysén. Hora 22. La noticia en imagen. Muchas gracias por estar acá y colaborarnos en la información fidedigna, oportuna y veraz hacia nuestra población que hoy día demanda tanta información. Quizás muchas de las situaciones que estamos viviendo obedecen a que el mensaje no se ha entendido o que aún falta más información. Queremos agradecer los esfuerzos que están haciendo todos los medios de comunicación día a día y también pedirles la comprensión que vamos a estar entregando información en la medida que esta sea absolutamente verificada y fiable para no entorpecer lo que nuestra comunidad está haciendo. Voy a entregar un reporte al día de hoy. Al día de hoy, martes 23 de marzo y a las 12 horas, tenemos un total de 73 muestras tomadas en la región. De ellas tenemos 27 exámenes negativos, vale decir, los resultados que nos han llegado. Tenemos en espera 45 exámenes tomados y no han habido más casos positivos. Solamente se mantiene el del turista de Tortel. También hacer el hincapié que día a día vamos a ir teniendo más muestras y esto es porque al estar en la fase 4, hoy día las condiciones han cambiado, es decir, una persona con síntomas, con fiebre, con tos o algunas otras indicaciones que puede decir el médico, se le recomienda inmediatamente que concurra al centro de salud más cercano para poder practicarse el examen y poder descartar y así aislar, que es lo más importante en esta etapa. Respecto al reporte de vacunación, a la fecha llevamos un total de 19.864 dosis aplicadas. El total de vacunas a aplicar en la región de Aysén, según público objetivo, es de 43.000 dosis. El porcentaje de avance a la fecha en una semana de aplicación es del 46%. Partió la vacunación también en jardines esta semana y hoy se está vacunando al Jardín Gabriela Mistral. Respecto de información que se ha circulado en las redes y que pudiera haber provocado alarma pública, respecto de la detención de algunos camiones en Argentina, podemos decirles que una vez que supimos esta información, se iniciaron las gestiones por parte de Cancillería y de pasos fronterizos, situación que estaría subsanada y camiones que seguirían con tránsito a sus destinos. De ellos había 4 camiones que venían hacia la región de Aysén y esperamos que sigan durante el día de hoy su tránsito normal. Respecto de paralización de obras, nuestra región sabemos, y es parte de otros temas que hemos visto con anterioridad, tiene muchas obras públicas que se realizan en la región de Aysén y en muchos casos de ellas no tan solo se ocupa mano de obra local, sino que también mano de obra que viene desde fuera de la región. Respecto de la paralización o de las dudas que puedan surgir respecto de la paralización de obras llevadas a cabo por empresas contratistas, el Ministerio de Obras Públicas durante esta jornada entregará un plan para eventuales medidas a tomar que tengan que ver con el tránsito o con la salida de trabajadores que hoy día se encuentran. Sin perjuicio de ello, decirles que las empresas por iniciativa propia, han estado restringiendo al máximo la estadía de trabajadores en sus obras para evitar la estadía también en la región de personas foráneas. Respecto de cortas de rutas, tenemos una toma de acceso a la tapera, cuyo resultado o desenlace se va a informar durante la mañana. Sin perjuicio de ello, queremos insistir en algo muy importante que tiene que ver con las barreras sanitarias. Hoy día y desde el día sábado, cuando iniciamos la cuarentena de Tortel, nos preocupamos con el general y con la autoridad sanitaria de implementar el máximo de barreras sanitarias en nuestra región. Es así como hoy tenemos barreras que bordean todo el acceso, todo el límite de la región, como también algunas en las cuales nos han colaborado los alcaldes para colocar intracomunales. Tenemos 13 barreras existentes a la fecha, ya que durante el día de ayer se sumó otra en Raúl Marín Balmaceda, que refuerza la que existe en el ingreso norte de la región, que está durante las 24 horas del día en el acceso a la Junta. Todas ellas cuentan con personal de salud, de orden y seguridad,
quienes además del control de temperatura, se revisa el carné sanitario y se realiza el control de trazabilidad y de tránsito en el origen de los pasajeros. Esto para poder saber quiénes están llegando. Recordemos que también hay muchos residentes ayseninos que están devolviéndose a sus lugares de origen. Respecto de la situación de Caleta Tortel, es el próximo domingo que se cumple la cuarentena epidemiológica en Caleta Tortel. Hasta la hora con buenas noticias, porque no hemos tenido nuevos casos positivos de coronavirus. Incluso no se han tomado más de 2 muestras, las cuales fueron informadas a ustedes que resultaron negativas. El abastecimiento de comida, gas, medicamentos y atenciones de salud están funcionando permanentemente. La barrera sanitaria, apoyada con personal de carabineros y con personal de la autoridad sanitaria, funciona en perfectas condiciones. Destacar el comportamiento, quiero finalmente, de todos los vecinos de Caleta Tortel, quienes han acatado las instrucciones del personal de seguridad y sanitario por su propio bienestar. Es en este sentido que también, como autoridad regional, quiero insistir en el autocuidado. Hoy día, y si ustedes se fijan, poco a poco se han ido implementando cada vez medidas más restrictivas, pero si no hacemos caso de ellas, si no somos responsables con nuestro actuar, si no nos quedamos en casa y evitamos salir a aquello que sea estrictamente necesario, ninguna medida que se implemente desde el gobierno, desde la autoridad sanitaria o desde el encargado de la defensa regional va a surtir efecto. Hoy día la única forma de cuidar a nuestros adultos mayores y a nuestra población vulnerable es con la conducta que cada uno de nosotros pueda tener. No sé si hay alguna consulta, si no, le daría el pase al general. Respecto de recursos de protección, interpuesto en contra del ministro del Interior, Jaime Mañalich, en contra del jefe de la Defensa Nacional, también por no adoptar, digamos, la medida de cierre total de la región. ¿Qué opinión le merece a su parecer? ¿De qué forma también responden a esta medida tomada por los profesionales de la salud? A ver, primero que nada, hoy día y durante todos estos días con el jefe de la Defensa Regional hemos estado abocados a poder implementar, diseñar y trabajar todo lo que debemos de hacer para resguardar nuestra región, asegurar la cadena de abastecimiento y también la cadena productiva, salvando también situaciones que se suscitan respecto de algunas manifestaciones, porque hoy día tenemos que promover y garantizar el normal desarrollo de nuestra región dentro de lo que indica un estado de excepción por catástrofe sanitaria y sobre todo haciendo hincapié en el autocuidado y en la responsabilidad de cada uno. No podemos estar llamando gente a conglomerarse en barricadas, no podemos estar llamando gente a conglomerarse en reuniones o en pequeños puntos, porque lo único que están haciendo esas personas es promover un potencial contagio. Respecto de cualquier recurso de protección, lo verán los abogados donde corresponda. Yo creo que las medidas obedecen a una estrategia, y así lo ha dicho el ministro Mañalich y el presidente en cadena nacional anoche, que obedecen a un trabajo conjunto y no son antojadizas, sino que obedecen a un proceso que ha sido validado y consultado permanentemente de acuerdo a la experiencia internacional en una situación que para todos nosotros es nueva, pero que cuenta con el apoyo de la OMS respecto de ir validando las medidas que se van tomando en cada país. Gracias. Como jefe de la Defensa Nacional y en relación a las medidas que se están adoptando en la región para enfrentar el coronavirus, esto ha ido avanzando en forma gradual. Hemos perfeccionado nuestras medidas que básicamente dan cuenta del control sanitario a todos los accesos de la región. En cuanto a lo que es el aeropuerto de Balmaceda, donde ingresa un flujo mayor de personas, hemos también reforzado todo lo referido a medidas de control sanitario. Hemos incrementado esto con sanitizaciones por personal especialista, de tal manera de darle la tranquilidad a la población en cuanto a que en esta barrera, que es la barrera que tenemos en nuestra región, así como también en el resto de los accesos, se están adoptando medidas serias. Y también reiterar que ya desde el día de ayer, desde el aeropuerto de Santiago, también se está ejerciendo un control sanitario estricto. Desde el punto de vista del toque de queda, el día de ayer pude controlar personalmente. Yo quiero felicitar a la población de la región por los reportes desde las otras localidades, así como también de Coyhaique,
porque estamos tomando esta medida en forma seria. Esta medida de restricción de circulación la estamos tomando en forma seria y de esta manera obviamente vamos a contribuir de que esta pandemia no nos afecte mayoritariamente a quienes vivimos en la región. Y destacar, así como lo indicó la intendenta, el comportamiento de la gente que está en Caleta Tortel. Yo hoy día en la mañana hablé con el alcalde, quien también me entregó un diagnóstico. La gente está bastante organizada, está más tranquila, tiene el apoyo logístico necesario para poder enfrentar estos días que sin duda han sido complejos para ellos. Reiterarles que como jefe de la Defensa Nacional, junto a todos los actores que están comprometidos 24/7 con esta actividad, estamos haciendo los esfuerzos que corresponden para que esta pandemia que está afectando al mundo, que está afectando a nuestro país, la podamos enfrentar de la mejor manera posible. Solo reiterarles que la gente haga el aislamiento social durante el día, respete la restricción de movimiento que ya está establecida a partir del día de ayer y que no salgan junto a niños. He visto en algunas filmaciones a niños que están en algunas rutas. Creo que es tremenda, pero tremendamente irresponsable. Aquí hay un riesgo que no solamente va a afectar a ese niño, va a afectar a las personas que están en este caso en ese sector. Así es que seamos responsables con las decisiones que tomamos y también esto yo lo he dialogado con algunas personas, he dado soluciones a algunas personas. Yo quiero que entiendan de que en estos momentos los flujos, los ingresos a la región están debidamente controlados. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Respecto al balance del primer toque, ¿qué podría decir? ¿Cuántas brigadas salieron o si es que hubo problemas específicos en alguna localidad? Tal como indiqué, salieron tanto de las Fuerzas Armadas como de Orden y Seguridad los medios necesarios para poder efectuar el control que necesita la población de la región. Básicamente hubo 5 controles a 5 personas efectuados por carabineros y se hizo el procedimiento que está establecido para esos efectos. ¿La ciudad de Coyhaique? En la ciudad de Coyhaique, es algo absolutamente marginal. Yo entiendo que puede haber alguna persona que todavía no haya escuchado esta medida, pero creo que en el contexto general la respuesta ha sido tremendamente positiva. General, ¿qué pasa con las personas en situación de calle? En los toques de queda, ayer circulamos por algunas calles y vimos a personas en situación de calle. ¿Quién se hace responsable de ellos, de que lleguen al lugar de Cristo? No sé, desconozco. Bueno, es un tema que yo entiendo que lo ve la Seremía de Desarrollo Social. Hay un catastro. Tengo información de que hubo algunas personas que estaban en esa condición y entiendo que eso se va a controlar en mejor medida el día de hoy. Obviamente esas personas no debieran estar circulando en ese horario de restricción de circulación. Reforzar un poco el balance que dio la intendente regional. En relación a las últimas 24 horas, hay 3 nuevos casos sospechosos. Ninguno de los 3 obedece a un nexo epidemiológico, es decir, ninguno tuvo contacto con un positivo y ninguno de ellos viene de un país de alto riesgo. Estos 3 casos sospechosos nuevos obedecen precisamente al último punto que se incorpora como nueva definición de caso sospechoso, que tiene que ver con temperatura mayor a 37,8 grados Celsius, asociado a alguna sintomatología asociada a gripe como mialgia, tos productiva, catarro. En relación a Caleta Tortel, es decir, que durante el fin de semana se incorporó 2 profesionales de la autoridad sanitaria que son especialistas en riesgo, en respuesta rápida, de tal manera que se han podido comunicar con la localidad de Tortel, con sus habitantes, pero que también con el grupo que estaba, ¿no es cierto?, en la zona de refugio, de tal manera de poder no solamente mantener el control de la salud de cada uno de ellos, sino que también las condiciones sanitarias que son parte del rol y fiscalización de la autoridad sanitaria.
Eso es lo que en definitiva ya la intendente, el resto ya lo mencionó completamente. Y la barrera sanitaria, decir que desde el día de anoche, del día de hoy en realidad, a las 00 horas, se agrega una nueva medida que tiene que ver con que nos entrega la facultad a la autoridad sanitaria para que todo extranjero o connacional que quiera ingresar a la región de Aysén y que no tenga como primera residencia la región de Aysén, puede ser devuelto al aeropuerto de origen o al país de origen. Por lo tanto es así que acabamos de devolver a un pasajero de procedencia de Bolivia que tiene como segunda hasta tercera residencia acá en Coyhaique, lo más probable es que sea un vendedor ambulante, y que fue devuelto a la ciudad que aparentemente aparece como primera ciudad de residencia, que sería la región de Antofagasta. Nosotros, la indicación es devolverlo hasta Santiago. El pasajero finalmente fue desembarcado y con eso, ¿no es cierto?, estamos asegurando y cumpliendo con una de las últimas medidas estrictas que el presidente y el ministro de Salud han dispuesto a partir de las 00 de anoche. Dos cosas que quiero preguntarle. Primero, cuando se manifiesta de que habría un 80% de la población con contaminación, ¿cierto?, con enfermedad respiratoria, ¿se refiere al coronavirus o también está haciendo referencia a otras como la influenza o un resfriado común? Quisiera que clarificara específicamente, dado que hoy día hay una sensación de que, o quedó la sensación de una entrevista que hizo un medio de comunicación a usted, de que el 80% de nosotros estaríamos contaminados en algún momento con esta pandemia. Y segundo, me gustaría saber qué pasó con la ciudadana extranjera que venía, entiendo, de Holanda. Si ella está en cuarentena, que se fue de vuelta, ¿qué pasó con ella? Ya, les voy a contestar de la ciudadana holandesa, que es más cortito. La ciudadana holandesa, de acuerdo al protocolo que estaba vigente ayer, toda ciudadana extranjera que provenga de Chile como primera instancia, porque la ciudadana venía de Santiago, no venía directamente de Holanda, toda ciudadana que esté en el territorio nacional hasta ayer y que no provenga de los países de alto riesgo, Holanda no está incluido en los países de alto riesgo, puede transitar, ¿no es cierto?, dentro del territorio nacional siempre y cuando cumpla con los 14 días de cuarentena. La ciudad, perdón, no tenía indicación ni siquiera de cuarentena. La ciudadana holandesa ingresó a Santiago hace hoy ya 14 días atrás. Ella estuvo en el país y ayer cuando llegó tenía 13 días de ingreso en el país, razón por la cual, al no tener jurisprudencia ni ningún decreto que me impidiera el ingreso a la región, nosotros optamos por indicarle que cumpliera igual una cuarentena, aun cuando no estaba indicada en el decreto por venir de Holanda o llevar 13 días en Santiago. Ella está en una zona de aislamiento con las condiciones de habitabilidad y seguridad que se requieren para cualquier persona, y mañana ella podría ya abandonar ese lugar. Está siendo custodiada tanto por personal sanitario como por personal de PDI, de tal manera de poder resguardar que efectivamente las personas que están en zona de aislamiento entregadas por el Servicio de Salud Aysén cumplan con la indicación entregada por la autoridad sanitaria. Ella ya mañana podría regresar al hogar de sus padres, aparentemente, que tiene acá en la región de Aysén. En lo segundo, el presidente en su discurso de ayer en la noche mencionó claramente que esta es una enfermedad de alta transmisibilidad, que existen experiencias en otros países y que las medidas que se han ido tomando en el país están fundamentadas precisamente en evidencia científica. Se establecieron 4 fases de estas medidas, estamos en la fase 4, y estas medidas están tomadas en relación a el avance de esta enfermedad. Cuando menciono que el 80% de la población, ¿no es cierto?, aysenina podría tener esta enfermedad, es tras una pregunta que me preguntan cómo se proyecta en el tiempo esta enfermedad. Efectivamente,
la única experiencia que tenemos documentada con evidencia científica en cuanto a prevalencia, estudios epidemiológicos, es lo que ocurrió en China. Italia recién está trabajando la prevalencia y está sacando datos estadísticos en relación al comportamiento de la enfermedad en el país y en algunos países de Europa. Por lo tanto, la evidencia científica muestra que en países en donde no existen medidas oportunas de acuerdo a las fases en que va avanzando la enfermedad, China demostró a través de la revista New England Journal of Medicine y a través del CDC de China, publicaciones que están en internet por si ustedes las quieren bajar, que si no se toman las medidas a tiempo, el 80% de la población podría infectarse por coronavirus. De ese 80% que se puede llegar a infectar, un porcentaje importante, y en este caso también habla del 80%, probablemente hará un catarro, hará una gripe, hará algo absolutamente normal. Pero sí un 3 a un 5% va a requerir de una unidad de cuidados intensivos. Esta es la experiencia de China, un país en el cual la reacción fue bastante tardía. Eso es, en definitiva, lo que ha tomado Chile en base a las publicaciones también de la OMS, de los asesores, para que ese tipo de situaciones no nos ocurran a nosotros. Por eso las medidas son paulatinas, ni de más que nos afecte, ni de menos que nos retrasemos. Así lo dijo el presidente, esa es la estadística que nosotros manejamos de lo que ocurrió en países en las cuales las medidas fueron demasiado tardías. De pasado, esa proyección como autoridad de salud, entonces en la región de Aysén no tendríamos ese efecto con las medidas que están tomando en el sentido de tener un 80% de gente contaminada. Y si fuese así, ¿qué tiempo? ¿Cuál sería la proyección? ¿Cuánto tiempo? Italia todavía no ha logrado sacar esa proyección y tienen un tremendo porcentaje de pacientes enfermos. Nosotros estamos trabajando en base a la experiencia de cada uno de ellos, de países importantes y de científicos de nombre, y en donde también el Comité Asesor de la OMS está asesorando constantemente al Ministerio de Salud. Y en base a eso, lo único que podemos decir hoy es que no tenemos más casos positivos, que el único caso que ha existido en la región de Aysén fue un caso importado, y que pretendemos mantenernos en esa normalidad, y Chile también está adoptando las medidas que, como vemos, todos los días aumentan en severidad, y no sería, ¿no es cierto?, no sería extraño que hoy día nuevamente apareciera el ministro de Salud entregando nuevas medidas. Recordemos que ayer tuvieron una tarde de reunión con el Consejo Asesor, con muchos ministerios, pero también con organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales, y entre ellos el Colegio Médico, para poder asesorar e ir tomando las medidas que se requieren para esta fase 4. Basado en eso, en lo que usted acaba de señalar, la región de Aysén se encuentra preparada para asumir todo esto. Recordemos, recientemente, por una negligencia, que decirlo, falleció una persona en el traslado de Puerto Aysén. El día de hoy, o durante la semana, una ambulancia se va para Puerto Aysén. La región de Aysén, el hospital de Puerto Aysén, ¿está preparado para esto? Pretendemos avanzar en la misma fase que nos ha dicho el presidente, respetar cada una de sus medidas, y en relación a todo el manejo, a cómo está preparada la red del Servicio de Salud de Aysén, está el doctor Franklin Fournier, subdirector médico del Servicio de Salud. Seremi, una última consulta. Nos dicen que ante las especulaciones que hay también con información en redes sociales que habría llegado un avión o una especie de avioneta al aeropuerto de Balmaceda con al menos 10 personas extranjeras durante esta jornada. ¿Tienen conocimiento de algo así? ¿Lo descartan? El aeropuerto de Balmaceda está constantemente monitoreado, no por esta autoridad sanitaria, sino que por fuerzas del Ejército, por Carabineros y por PDI, y nosotros no hemos sido notificados de este tipo, y por la DGAC, recordemos, quien tiene la obligación de notificar inmediatamente. Lo único que nosotros sabemos es que hoy día llegan 3 vuelos comerciales, uno al mediodía, que ya debe haber desembarcado, y el resto que está programado para más tarde. Estoy con mascarilla porque dentro de la Seremi de Salud Aysén, y como les dije, hay el cuarto punto, que por fiebre o gripe a toda persona se le toma el examen de COVID-19, y hay un funcionario de la Seremi que se resfrió aparentemente miércoles o jueves de la semana pasada, y le habrían tomado el examen durante el fin de semana, razón por la cual todo su equipo que estaba en su unidad
se fue a cuarentena a su domicilio a trabajar con teletrabajo mientras no llegue el resultado. Esta autoridad no tuvo contacto con ese funcionario, no obstante se prefiere mantener la seguridad y los resguardos. ¿Qué tal? Hola a todos. Bueno, precisamente esto que mencionaba la Seremi es algo súper importante. La mascarilla se recomienda para el uso para personas enfermas, ¿ya? Así que por favor pedirle a la población que no se acapare de mascarillas, que las tenga a disposición porque incluso esto pudiese llegar a faltar en algún momento. Se toma por el elástico, no se toma de la parte que protege, ¿ya? Y dura 20 minutos esta mascarilla. Entonces, si uno va a estar en contacto con una persona enferma, es bueno colocarse mascarilla, o en el caso de ustedes que están veo hasta 30 centímetros uno de cada uno, comparten cámaras, comparten micrófonos, ¿me entienden? Esos resguardos no estamos acostumbrados a tomarlos, pero hay que tenerlos, ¿ya? Por eso andaba con la mascarilla en la mano, y la Seremi, como bien dice, ya estuvo expuesta posiblemente a un caso que esperemos que no sea positivo, por lo tanto toma los resguardos pertinentes. Primero quiero decirle a la comunidad que tenga calma. Como les digo, no ha habido, o como se dijo recién, lo dijo tanto la intendenta como el general y la Seremi, no han habido nuevos casos positivos. A la pregunta que estaba haciendo usted, nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible para poder estar preparados como red asistencial ante un eventual empeoramiento de nuestro escenario actual. Que esperemos que eso no suceda y esperemos que estas medidas surtan efecto. Ahora, en cuanto a las medidas, más que un decreto, un instructivo o lo que pueda determinar la autoridad o la fiscalización que hacen los militares, depende de cada uno de nosotros. Ayer fui a un local comercial, entro, veo a las personas saludándose de beso y les hago la mención, chiquillos, no se saludan de beso, y se molestaron. Eso refleja un poco que no estamos acostumbrados a tener este tipo de medidas, ¿ya? Pero como red estamos haciendo todo lo posible, estamos trabajando en conjunto con el alcalde de la comuna, en conjunto con las autoridades regionales y con las juntas de vecinos para buscar un lugar, por ejemplo, para el descargo de los pacientes menos complejos del Hospital Regional Coyhaique, para que estén esas camas disponibles en caso de que se requiera. No es porque lo estemos esperando, pero hay que estar preparados, porque lo peor que nos podría pasar es no estar preparados ante un peor escenario. Así como también estamos gestionando en conjunto, tanto con la Universidad de Aysén como con la Universidad de San Sebastián, en conjunto con la Seremi de Ciencia y Tecnología, de Magallanes, porque no hay una acá, el poder instalar una máquina de procesamiento de exámenes para tener nuestros exámenes en tiempo real o lo más pronto posible. En el caso de que colapse aún más el Instituto de Salud Pública, que hoy en día ya se está demorando varios días en tener el resultado que necesitamos, que no es solamente con nosotros, es también con el resto de las regiones, porque no es además solamente un tema de colapso del personal del Instituto de Salud Pública, sino que además del transporte para llevar esas muestras. En la comunidad, todos sabemos, yo también soy parte de la comunidad, todos somos parte de la comunidad, pedimos muchos que se restrinjan los vuelos, que no entren y salgan, pero eso también repercute, por ejemplo, en la toma de muestras, en la llegada de alimentos, en la distribución de distintos insumos que son necesarios para la vida diaria, pero también en la llegada de nuestras familias o en la salida de quienes no tienen domicilio acá y tienen que retornar a sus casas o quieren hacerlo. Tomemos todas estas cosas en cuenta, hay que sopesarlas. Yo sé que es fácil de repente tratar de lanzar ciertas soluciones que no son tan aplicables. La campaña de vacunación va súper bien, le repito a la comunidad, la vacuna no sirve para el coronavirus, es una vacuna contra la influenza. Como todos los años, se lanzó la campaña de vacunación en los grupos objetivos y además tiene el plus, digámoslo así, en esta ocasión de que la coinfección, o sea, una persona que se enferme de coronavirus y de influenza, obviamente tiene mayor probabilidad de agravar. Pero llevamos una muy buena cobertura en los pocos días que van de vacunación, hemos alcanzado casi el 50% de vacunados, hay comunas que ya están en casi el 100% de vacunados de la población objetivo y evidentemente vamos a seguir avanzando en el mismo ritmo, para lo cual nuestra red asistencial ha dispuesto medidas como, por ejemplo, ir a vacunar a domicilio para que tampoco sea necesario que la gente vaya a los establecimientos de salud a vacunarse, o la organización con los colegios para vacunar a los niños por grupos, lo más probable es que sea por cursos, ¿cierto? Sería lo más lógico, por grupos,
en los establecimientos previa calendarización, lo cual también está organizándose de acuerdo a la cantidad de personal y a la cantidad de vacunas. Sé que todos queremos que a nuestros hijos les toque primero, pero tiene que ser de esa forma porque no se puede de otra manera. No sé si alguien tiene alguna consulta. Hoy día, doctor, se suspendió la vacunación en el vacunatorio móvil que estaba, porque se trasladó a la escuela Pedro Quintana Mancilla, señalando que se habían agotado las vacunas de la región. Eso es lo que estaba tratando de explicar recién. Ha habido una gran demanda de vacunación que no se había dado otros años. Otros años llamábamos a la población, por favor venga a vacunarse. Este año la población ha acudido activamente a hacerlo. Y el despacho desde el Ministerio, desde Santiago, a los distintos lugares en nuestro país, ha sido programado de tal forma que se ha visto sobrepasada la cantidad de vacunas que tenemos en nuestra región. Pero es nada más que eso. Las vacunas creo que llegan hoy día y se va a comenzar ya con un ritmo un poco más acelerado en la medida que vayamos pudiendo. Doctor, me voy a referir a un punto que usted dijo justamente a esa anécdota donde vio a personas saludándose en una multitienda. ¿Es necesario tomar medidas más fuertes en la región, principalmente de cierre de lugares donde se agrupen mucha gente? Porque hay que tener en consideración que a pesar de todas las medidas y el llamado a la conciencia que ha hecho la autoridad, porque no se está, bueno, hoy día recién comenzó el toque de queda, ¿usted cree que es necesario tomar medidas tan fuertes como, por ejemplo, cerrar el comercio o lugares donde hay alta afluencia de público? Desde el punto de vista clínico y epidemiológico, hay que evitar las aglomeraciones o las multitudes de gente para disminuir la probabilidad de contagio. La probabilidad, porque como les digo, hay ciertas acciones que uno realiza todos los días que pudiesen entrañar un mayor riesgo para contagiarnos. Por ejemplo, ingreso a una multitienda o ingreso a un servicio público, abro la puerta con la mano, no tengo el cuidado de echarme alcohol gel, pudiese haber estado eso contaminado, por ejemplo. Siempre y cuando la persona que tenía que guardar la cuarentena, que estaba contagiada, no lo hiso y anduvo deambulando por la ciudad. Por lo tanto, por eso le decía en un principio que lo más importante aquí es la colaboración de todos. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Si a mí me dicen que es en cuarentena porque viene de Santiago, respeten la cuarentena. Por favor, respeten la cuarentena, especialmente los más jóvenes, que tienden a juntarse, salir, a pasarlo bien, pero no es bueno en este momento caer en estas conductas, ya que entrañan una mayor posibilidad de contagio hacia los demás. Por lo mismo, esa razón, ¿usted cree que es necesario tomar más medidas? Porque simplemente el llamado a la conciencia, como usted lo está haciendo y lo ha repetido todas las autoridades, no hace medidas, no hace conciencia. Como le decía, desde el punto de vista epidemiológico, es necesario restringir la posibilidad de agruparse muchas personas. ¿Qué medidas habrá que tomar para eso? La verdad que no es pertinente a mí decirlo, pero yo creo que hay que ser un poco más estricto. Yo tengo, por mi parte, la última pregunta que hace referencia a lo de protección, lo que le consultaba la Seremi. Sí. La ambulancia que fue enviada para esa localidad para el rescate. Ya está operativa, y si es que se han ustedes comunicado con la familia, porque el fin de semana ellos aducían de que no se han comunicado con ellos ni como para poder dar una explicación referente a lo que sucedió con el fallecimiento de su familia. Personalmente yo no lo he hecho. Y tengo entendido que las autoridades del Hospital de Puerto Aysén sí lo habrían hecho, pero es algo que no podría aseverar en este momento. Lo que sí, obviamente, se están haciendo todas las investigaciones para tratar de aclarar qué es lo que sucedió en este lamentable suceso, que además en unas condiciones bien raras, o sea, no raras, sino que un vehículo que venía recién saliendo del taller, que queda en pana, algo falló. Más que lo humano, digamos, algo mecánico falló. Referente a la ambulancia, ¿se retorna hoy día, durante la semana? Apenas tengamos la certeza de que no vaya a fallar esa ambulancia, así como también sé que ha circulado por redes sociales que hay ambulancias que están guardadas, esas ambulancias también estaban en reparaciones y por eso no estaban funcionando, pero ya el día de hoy salían de los talleres respectivos para poder dar una prestación lo más segura posible. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro, y Automotriz Varona, el respaldo hace la diferencia. Hemos presentado Hora 22.
Informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canal11aicen.cl.